Como ya se los había mencionado, seguiremos entonces con efectos del Plan Nacional de Desarrollo en la industria minera. Así que invitamos al escenario al representante a la Cámara Nicolás Echeverry, a la senadora Claudia López, al senador Juan Diego Gómez, al doctor Pedro Perico, director de Minería Empresarial del Ministerio de Minas, y por supuesto al doctor Eduardo Chaparro de la ANDI, quien será nuestro moderador. Doctor Chaparro, nuevamente tiene usted la palabra. ¿Sí? Vamos entonces. Aprovechamos nuevamente para que ustedes puedan participar a través de las redes sociales con los hashtags numeral Feria Minera y numeral Expo Metálica. Doctor Chaparro, nuevamente entonces el escenario es suyo. Como es de conocimiento de todo el auditorio, las nuevas modalidades que rigen en la vida institucional colombiana imponen la obligación para cada administración que llega al poder de fijar su derrotero político, ejecutivo y administrativo a través de lo que se denomina el Plan Nacional de Desarrollo Minero. Habíamos previsto con la senadora Claudia López, férrea adversaria de esta disposición que fue aprobada recientemente por el Congreso Nacional, y desafortunadamente no pude venir y es mi deber excusarla porque no es omisión de ella. Las realidades legislativas la obligan y sin embargo va a estar mañana en el gran panel nacional y seguramente va a hacer algunos comentarios del por qué demandó el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo toca todos los aspectos de la vida económica, social y política del país. Y en minería la pregunta que le hago al ilustrado panel, y de paso me permito saludar y agradecer de manera muy especial al señor representante Albeiro Echeverry, al honorable senador de la Comisión Quinta del Senado, doctor Juan Diego Gómez, y a nuestro entrañable amigo, el ingeniero Pedro Perico, director general de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía, a los tres. De verdad, en nombre de la ANDI, representante Echeverry, senador, y Pedro, enorme gratitud y agradecimiento por permitirnos que ustedes hagan relucir este foro. Y la pregunta es, ¿tienen presentaciones? Las podemos pasar, pero ¿qué significa el plan? ¿Qué hay en el plan de minería? ¿Qué podemos esperar de formalización, de medio ambiente vinculado a la minería? ¿Cómo va el tema de la institucionalidad? Y entonces, como quieran ustedes, senador, representante, director, ¿cómo abordamos? ¿Cómo es la visión que tiene desde el Congreso? Ya vi que el representante Echeverry está armado, lanza el ristre del micrófono, entonces iniciemos. Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial a cada uno de ustedes, a mis compañeros panelistas, el doctor Perico, el honorable senador Juan Diego Gómez, al doctor Chaparro. Sea en primer lugar agradecer la invitación. Para nosotros la ANDI ha sido una institución de demasiadas responsabilidades sociales y de mucho compromiso en la construcción de políticas públicas. Yo creo que es un plan de desarrollo de transición, no es un plan de desarrollo definitivo. Me refiero a que es de transición porque muy pocas veces un gobierno ha sido elegido o un gobierno ha planteado unas líneas de desarrollo y paralelamente a ello tenga un proceso de paz por fuera del país. Y eso indica que tienen necesariamente, así no lo hayamos reconocido, que haber unos cambios estructurales en materia del gobierno, en materia de lo institucional. El plan de desarrollo, como bien lo han expresado y lo han dado a conocer,
está basado sobre 3 pilares fundamentales con unos objetivos muy claros que son la paz, hacer de Colombia un país mejor educado y cerrar esa brecha de inequidad, acompañado de un buen gobierno y acompañado fundamentalmente de una competitividad, una movilidad social y una transformación del campo, y esto revestido de una línea verde que plantea unos artículos y unos cambios en Colombia. Entonces quiero como algunos aciertos y dejar algunas, digamos, inquietudes en punta para que podamos discutir sobre ellas. En primer lugar, creo que se formula una política de cambio climático, de adaptación a cambio climático. En Mora, el país estaba reclamando unas líneas que permitieran a los municipios, a los departamentos y a los diferentes sectores productivos de Colombia avanzar en ello, un poco tardío. La prevención de la deforestación del bosque natural, unas cifras preocupantes, pero otras que alientan en el sentido de que se ha contenido y de que hay un mejoramiento. Yo desde el punto de vista ambiental discrepo, creo que hay una gran expansión. El ministro de Agricultura ha planteado la incorporación de 1.000 nuevas hectáreas agrícolas, y eso necesariamente va a alterar el bosque. En el último censo agropecuario, en lo poco que nos han entregado y que conozco, plantea que Colombia es un país donde el 50% está en bosque, por lo tanto hay una gran amenaza desde el punto de vista ambiental. El tema de la cartografía y la ausencia de plan de ordenamiento territorial o de suelo rural, no existe cartografía rural y eso impide que nosotros tengamos una ordenación cartográfica de humedales y de páramos, y ese es un reto que queda muy pobre planteado en el plan de desarrollo. El registro único de ecosistemas y lo que esperamos, que ya Antioquia dio ejemplo con Banco 2, liderado por Cornare, como es el proyecto de ley de pago por servicios ambientales que queda en mora y que no conocemos todavía. El Consejo Nacional de Agua me parece que es un gran acierto. La región administrativa de planeación para la Amazonía, una propuesta que lideramos algunos miembros del Congreso, entre ellos el doctor Juan Diego y quien les habla, y el tema de la sostenibilidad urbana. Digamos que en primer lugar es eso. ¿Qué queda de preocupación? Queda la debilidad institucional de la Agencia Nacional Minera, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Queda en vilo la gran preocupación de la autoridad ambiental como planteamiento fundamental, de la eficiencia, el tema de los PINES, de los proyectos de interés nacional estratégico que se centralizan en Bogotá y se pierde en el territorio ese control de esos PINES, entre muchos otros, porque me alargué y la idea es que podamos hacer una conversación. Entonces, digamos que el plan plantea grosso modo esas 3 líneas y una gran influencia en crecimiento verde, para mí insuficientes en nuestro país, pero que hay que reseñar. Excelente. Ya se caldea el debate. Miren que lo que primero nos hacen ver es una terrible interrogante. ¿Hay coherencia entre la política ambiental y los anuncios de expansión de la frontera agrícola? ¿Cómo va a afectar 1 millón de hectáreas nuevas en cultivos, todo lo que significa nuestros ecosistemas? ¿Cómo va a manejar una débil institucionalidad ambiental y minera todos estos desafíos y esos retos, cuando además de por medio está todo lo que es el entorno de debilidad de la autoridad ambiental y más aún el desarrollo de un país que cada día es más urbano y necesitamos entonces todos los desarrollos asociados a PINES, no tomados desde Bogotá versus el territorio, sino las ciudades como un entorno urbano en donde la gente va a concentrarse más y va a demandar más bienes y servicios? ¿Qué tiene que decir el Ministerio de Minas en ese caso, Pedro? ¿Cuál es la postura frente al Plan Nacional de Desarrollo, en tanto y en cuanto que el Ministerio fue uno de los actores relevantes en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Minero en el Congreso Nacional? La palabra es tuya, Pedro. Gracias, Eduardo.
Yo pienso que antes digamos, de poder hablar específicamente del Plan Nacional de Desarrollo, me parece muy importante es para quién va dirigido el contenido del plan. Y específicamente, digamos, en el tema minero, nosotros tenemos que partir de una realidad de apuño, y es que en todo el territorio colombiano se encuentra una inmensa cantidad de explotaciones mineras de todo tipo y de todos los minerales. O sea, allí uno encuentra, como en China, todos los productos. Entonces, tenemos explotaciones de esmeraldas, níquel, carbón, hierro, materiales de construcción, oro, plata, platino. O sea, tenemos una super diversidad de minerales, porque, como lo dijo un gran amigo, que uno no tiene que pedirle a Dios que le dé, sino que lo ponga donde hay. Y a nosotros el Todopoderoso nos bendijo con toda una gama de minerales bajo tierra que, digamos, uno puede pensar que allí está físicamente la tabla periódica. Entonces, en ese sentido, uno, partiendo de la caracterización de lo que tenemos y hacia dónde va el plan de desarrollo, es que tenemos pequeñas explotaciones, medianas, grandes, de subsistencia, y una inmensa cantidad de explotaciones ilegales. Entonces, yo sí resalto un poco, o digamos en gran medida, lo que se consignó en el plan. Y en el Plan Nacional de Desarrollo, allí uno puede, digamos, como visualizar o agrupar todo lo que se dice para la industria minera como en 5 grandes grupos de cosas que uno pensaría que si uno las es aplicado del gobierno nacional para realizar esas 5 grandes cosas, pues definitivamente vamos a cambiar un poco la cara de nuestra industria. Y me refiero con temas específicos como la seguridad jurídica para nuestros empresarios, para los titulares mineros. Hoy o históricamente en Colombia, nuestros titulares mineros se acuestan con unas normas y se levantan con otras normas, y normas que nada les favorece y que sí les dificulta, digamos, el accionar. Eso tenemos que mirarlo bien, y el plan de desarrollo allí lo consigna. Otro tema es la competitividad de la industria. Nosotros estamos pasando por unas crisis de precios internacionales que nunca en mis 25 años que llevo veo esta crisis tan profunda. Nosotros hacía 2 años pensábamos que los precios del carbón de 65, 70 dólares eran el piso que iba a lograr. Hoy tenemos precios de 43. O sea, estamos sin piso en la crisis. Entonces, allí hay un tema de competitividad que el gobierno nacional tiene que mirar, y lo estamos haciendo, cómo afrontarlo. Hay un tema de generación de confianza. El Plan Nacional de Desarrollo lanza mensajes, digamos, ahí en sus bases recoge temas de que los empresarios mineros y el gobierno nacional conjuntamente tenemos que ir a ganar la confianza de esas comunidades que están de alguna manera desinformadas y que esperan de la industria unas cosas. El plan de desarrollo también consigna un tema o lanza señales de mejorar o modernizar la infraestructura específicamente para la industria minera, una infraestructura que le permita movilizar los minerales en condiciones de competitividad y ponerlos de alguna manera en el mercado internacional con mayor facilidad. Habla de temas de información clave para la industria. El ministro esta mañana dijo que el catastro minero era una herramienta súper necesaria para la industria, para nuestros clientes, pero definitivamente lo que dijo también aquí el congresista es que el tema institucional también sale a flote en el plan de desarrollo para fortalecerlo, y ahí digamos que me tengo en esas 6 cosas claves que hemos visto en el Ministerio de Minas. Son posiciones antagónicas. La ausencia de coherencia ambiental entre el propósito de cuidar los ecosistemas y ampliar la frontera agrícola. ¿Cuáles son los 5 elementos que en este momento están desarrollándose a través de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo? Seguridad jurídica, competitividad, en donde nosotros hemos venido diciendo la minería no es competitiva per se, es el país el que tiene que ser competitivo. Nosotros, las relaciones de confianza nos parece que son absolutamente fundamentales. Todo lo que está vinculado a la infraestructura, sacar 1 tonelada de carbón del interior del país a Cartagena vale más que de Cartagena a la China. Y finalmente tiene que ver con la institucionalidad. Entonces estamos acercándonos a los puntos por distintos caminos. Por distintos caminos se llega a Roma. Y entonces se mencionó el tema de los pequeños mineros, de la ilicitud y de lo que ahora, haciendo honor al grupo de diálogo, vamos a llamar la minería no formal. Senador, usted tiene una propuesta. ¿Cómo ve usted el tema de la formalización de aquellas explotaciones
no formales. En Antioquia es un problema crónico grave que está haciendo metástasis. Su opinión, por favor. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a los asistentes, a la Andy, muchas gracias por la invitación, al doctor Pedro Perico, al representante Nicolás Alberto Echeverry, por compartir este panel. Yo creo que los aspectos que uno tiene que tocar en la minería son múltiples, no solo lo que trae el Plan Nacional de Desarrollo en términos de definir una confianza jurídica para los actores, no solo en términos de mejorar la competitividad, sino también en el término de enmarcar exactamente la pequeña, la mediana y la gran minería, que es uno de los aspectos más importantes que parten, a nuestro juicio, de la formalización. Ya el Ministerio o el Plan Nacional de Desarrollo mejor trae por iniciativa del Ministerio unos artículos para establecer la formalización, pero nosotros creemos que más allá de trabajar a través de una resolución requiere que incorporemos elementos fundamentales como, por ejemplo, resolver la itinerancia en la minería aluvial en las regiones del país, Bajo Cauca, sur de Bolívar, en Cauca, en Buenaventura, en algunos sitios muy críticos donde siempre que uno se sienta con uno de estos mineros a hablar sobre qué es pequeña minería, todos le dicen a uno que son pequeños mineros y uno le pregunta ¿y en qué se basa para decir que es pequeño minero? Y dice, es que apenas tengo 3 retroexcavadoras. Y obviamente pues es un asunto que, aparte de alterar todo el orden de el ejercicio propio de la actividad minera, altera también la imagen de la minería, que en muchos casos le hace mucho daño. Siempre que encontramos o siempre que pensamos o hablamos de la minería en cualquier lugar de Colombia, nos traen a colación las imágenes de los medios de comunicación de minería ilegal en la mayoría de casos y minería hecha con dragones, con dragas o con retroexcavadoras, y eso es muy nocivo para la imagen de la minería. De ahí en adelante tenemos que trabajar elementos fundamentales como serenar el debate claramente. La minería no amenaza para nada los ecosistemas estratégicos. Hay un Sistema Nacional de Áreas Protegidas donde uno pudiera solicitar un título, hacer una solicitud de concesión minera o solicitar un campo de exploración petrolera si fuera el caso, pero no pasa de la solicitud. Es un vacío administrativo simplemente porque no existe ningún tipo de competencia legal para que esa zona pueda ser intervenida. Distinto a lo que sucedió con casos como el del páramo de Santurbán, donde venían actividades mineras de siglos atrás y se trataba de hacer integraciones o cesiones de los títulos, que era muy diferente. Hoy no hay un ecosistema de una zona protegida que se pueda intervenir de esa manera. Entonces creo que no tenemos que llegar a posiciones antagónicas, tenemos que superar ciertos discursos de enfrentar y anteponer o contraponer esa posición, la posición ambiental y la posición de la industria extractiva. Segundo, hay casos de éxito en el mundo en los que hay una mina a cielo abierto, cerca a menos de 1 kilómetro de distancia de poblados urbanos, cerca a menos de 1 kilómetro de distancia también de una reserva forestal y cerca también a unos centros de producción agrícola, a menos de 1 kilómetro a la redonda. Y eso no es incompatible de ninguna manera. Creo que lo que tenemos que hacer es avanzar un poco más y enseñarle a la gente que de cada 1000 proyectos mineros o de 1000 iniciativas mineras, solamente uno se logra convertir en una mina realmente. Y lo otro es que en Colombia no podemos hablar de minería ilegal y sancionarla y castigarla cuando la Agencia Nacional de Minería, que era donde teníamos las esperanzas puestas de la institucionalidad, el sector minero, los gremios, la institucionalidad minera del país, todas las autoridades, los ciudadanos, el Congreso, no haya otorgado un título de concesión minera en el último año y medio o haya otorgado uno. Entonces yo no puedo castigar una actividad como ilícita cuando el Estado está frenando la posibilidad que se desarrolle de manera lícita y simplemente decir dónde sí la puede ejercer y dónde no la puede ejercer, bajo qué condiciones específicas. Obviamente todos sabemos el plan de trabajos y obras y el plan de manejo ambiental o la licencia ambiental de acuerdo al caso. Entonces creo que lo que tenemos que hacer, doctor Eduardo, doctor Nicolás, doctor Perico, es incluir todos esos elementos. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero hoy tenemos un aire nuevo en la Agencia Nacional de Minería y aspiramos que muy prontamente se solucionen las más de 10.000 solicitudes que hay de contratos de concesión minera y las más de 4.800 o 4.900 solicitudes de legalización, que creo que es el primer elemento para definir quiénes son mineros en Colombia.
quienes se quieren acoger a la ley y, por supuesto, de esas solicitudes, quienes la pueden ejercer, que creo que es uno de los primeros barridos que tendríamos que hacer y filtrarlo a través de la fiscalización y no gastarnos tantos recursos en estudios con universidades muy importantes, con expertos muy importantes y con gente muy conocedora de los temas que creo que llegan a un asunto que me enseñó un profesor en la universidad que se llama parálisis por análisis. Exceso de diagnóstico no permite llegar a la toma de decisiones. Es muy difícil cuadrar el círculo, la cuadratura del círculo es importante, pero yo quiero rescatar sobre todo esta última intervención una frase. Tenemos que serenar el debate. Cuando la gente entiende que todos los días se está tomando ferrocianuro de sodio en la sal, tiene que entender que el cianuro hay un mito y una leyenda porque el cianuro no está envenenando a la gente de Colombia. Pero en esa dirección entonces estamos diciendo, oiga, aquí tenemos que reforzar la institucionalidad, tenemos que hacer avanzar integrada todo el desarrollo vinculado a lo que es la institucionalidad minera con la ambiental y por supuesto entender que hay ocasiones en donde la minería se puede hacer casi que en el límite con las zonas restringidas. Voy a hacer un paréntesis pequeño para reconocer el grado de compromiso que tiene el doctor Jorge Valencia, que pese a que lo dejó el avión, pese a que había pasado el turno de él, está aquí el doctor Valencia, director de la UME, quedó muy bien representado por Josefina, pero siento la obligación moral de decirle que llegó para atenderlo a ustedes, les ofrece las disculpas por no haber podido estar a tiempo, pero ya él no tenía licencia de piloto, así de que, bueno, en esas circunstancias, hechas estas tres cosas, ¿qué hacer para formalizar? ¿Podemos modificar el plan? ¿Qué podemos profundizar en el plan? ¿Y cuál va a ser el plan del gobierno para desarrollar estas cosas? Muchas gracias, doctor Chaparro. Tres reflexiones frente al tema. Primero, yo soy nuevo en el Congreso y no soy experto en la materia. La responsabilidad de estar en la Comisión Quinta me ha obligado a estudiar y a escuchar con mucho detenimiento. Y pues simplemente transmito como en el método de estudio que encuentro. Primero, un país que la economía es de modas. Vamos a impulsar la locomotora de la minería y disponemos todo el marco normativo para proteger y generamos todo el espacio para que los inversionistas extranjeros vengan. Y generamos todo un marco para que la gente se meta y montamos proyectos junior, la mayoría quebrados, ¿cierto? Y montamos una serie de proyectos para que esa locomotora arranque. De pronto, eso se frena porque cuando se monta la política, entonces se dejan los beneficios, se dejan los lineamientos, se dejan las prioridades y empiezan las otras autoridades a ejercer. Por ejemplo, yo he visto que aquí la autoridad ambiental funciona muy bien en la minería legal, en la minería formal, y el problema ambiental lo tenemos en la minería informal, si es que a eso se le puede llamar minería. Entonces, un problema grave es de concepto, qué es minería, qué es extracción y qué es lo que hacen en muchos territorios de Antioquia o del país, donde hay un hecatombe ecológico de grandes magnitudes, donde uno ve las dragas ilegalmente ahí y no ve la autoridad, lo que uno concluye que hay más territorio que Estado. Y ese primer problema hay que resolverlo, porque yo coincido con el doctor Juan Diego, el tema no se puede satanizar, el tema tiene que tener un grado de responsabilidad en el sentido de que en el subsuelo puede estar la riqueza con la que quitemos la pobreza del suelo, pero tiene que tener unos niveles de responsabilidad, de cuidado. Por ejemplo, el tema del agua. Ahí leí un documento de la ANDI muy bien expuesto del uso del agua en la ocupación industrial. Yo, por ejemplo, tengo para decirle a la sociedad que ese tipo de temas vamos a tener que dejar el pseudomoralismo también.
porque aquí en Medellín lavamos carros con agua potable, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a tener que sentarnos a conversar de una manera más hilada, más coherente, que nos permita determinar qué es la prioridad para garantizar lo que el doctor expresaba claramente. El doctor Perico expresaba de que hay que garantizar una seguridad jurídica. Estoy completamente de acuerdo y creo que Colombia es uno de los más estables en el contexto latinoamericano en cuanto a la seguridad jurídica, aunque tiene unas amenazas. Voy a citar dos para abrir el debate. Ejemplo, hay en curso un proyecto de ley que habla de los consejos ambientales. Entra a discusión el próximo martes en la Comisión Quinta de la Cámara, donde dice que para desarrollar cualquier obra de medio ambiente se requiere un concepto vinculante para que la autoridad ambiental pueda definir si ahí hay derecho a la licencia o no hay derecho a la licencia. Y modifica las regalías. Y plantean además, se atreven a plantear, es que es muy difícil, vean, lástima que no esté la senadora López, es que es muy difícil porque colocan un letrero y dice, minería sí, pero no así. Entonces, ¿cómo? Porque la otra cara de la moneda es la redimensión social, la protección del ecosistema, y es muy difícil adivinar en qué punto estratégico nos debemos vincular. Entonces, le respondo, yo creo que hay mucha debilidad institucional en el tema de autoridad, reitero eso. Creo que el tema de la formalización tiene que ir acompañado del tema de la definición técnica de qué es la actividad que está haciendo. Y lo otro es que los problemas sociales de una región no se le pueden cargar solo a una actividad, pero el Estado sí tiene que buscar un periodo de transición, porque toda esa permisividad, todo ese espacio que se dio territorialmente no puede generar una guerra y un hecatombe, y tiene que buscar unos mecanismos que permita recoger todo ese desplazamiento que hubo a esos territorios y toda esa actividad económica que allí Muy se bien, muchas gracias. Quiero rescatar una frase: más territorio que Estado. Lo acaba de describir magistralmente nuestro invitado. Y el Estado está representado por el gobierno, por la administración. ¿Qué dice la administración? Pedro, ante los comentarios que está haciendo el representante Echeverry, ¿cuál podría ser una visión general del ministerio? Sí, son dos cosas, Eduardo. Yo pienso que la primera es, me refiero es como al concepto de minería. Y es que por cada explotación legal que tenemos en Colombia hay casi que 2 explotaciones ilegales. Y eso es el daño, es lo que está generándole a la industria un daño enorme. Yo no sé si tanto más de lo que el narcotráfico le generó a la sociedad o le ha generado a la sociedad colombiana. Y la minería, entonces, en ese orden de ideas, Eduardo, no es, como lo he dicho en varias ocasiones, la minería no se trata de prender un bulldozer o una retroexcavadora y meterse a los ríos a depredar el recurso y a dañar el medio ambiente y generar esa mala imagen en el imaginario de la gente para que confundan eso con minería. La minería es otra cosa totalmente diferente. La minería es una actividad altamente especializada y que requiere profesionales muy bien preparados y equipos especialmente diseñados para realizar la actividad. De tal manera que para que un titular minero pueda prender el bulldozer o una retroexcavadora o un motor, pues tienen que pasar muchos años de trámites ante las autoridades justamente para obtener su título minero y su licencia ambiental. Entonces, esa minería es la que nosotros como ministerio estamos promoviendo. En temas de formalización, pues digamos que la formalización de la actividad es mucho más, formalizar una actividad es mucho más que tener título minero y licencia ambiental. Pues eso, hay muchos proyectos en Colombia que tienen título minero y licencia ambiental, pero que no son formales. Y no son formales precisamente porque
no cumplen con la totalidad de las obligaciones derivadas tanto del uno como del otro, entonces, y mucho menos en lo laboral y mucho menos en lo presupuestal. Hacia allá tenemos que, como Estado, digamos, hay una política bien diseñada para poder, digamos, ir graduando a esos pequeños mineros a lograr escalones de mayor desempeño ambiental y técnico. Y en lo institucional, pues definitivamente es cierto, nosotros como Estado no estábamos preparados para el crecimiento tan grande que hubo de los años 2003, 2004, 2005 y a esto, al punto en que crecimos de 3.000 títulos que teníamos en el año 2002 o 2003 a 10.000 que tenemos ahora. Entonces nosotros como institucionalidad nunca nos preparamos en ese sentido. Entonces, claro que sí hay muchas cosas que nos faltan, muchas cosas que nos quedan por fuera y en lo ambiental sí que más, porque estamos protegiendo una cantidad de zonas, estamos protegiendo cerca de 2 millones de hectáreas de páramos. El 50% del territorio nacional son zonas protegidas y que prohíben la actividad, pero el Estado colombiano o quienes las protegen pues no están tampoco preparados para cuidarlas. Entonces, ¿para qué declaramos tanta zona protegida si no vamos a ser capaces de cuidarlas? Y tienen razón ustedes que para el gobierno o para el Estado es más fácil caerle o fiscalizar obviamente lo legal que lo ilegal, ¿cierto? Entonces ahí hay todo un mar de cosas, Pedro, para hacer. Ahí le van a dar, voy a darle chance de 30 segundos al representante porque creo que lo van a morder un poquito. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, a nosotros se nos olvidan, en Antioquia, por ejemplo, estamos pagando todavía la libertad con títulos mineros de la Corona de Londres, por ejemplo, el de Mineros S.A. en el municipio del Bagre, ¿cierto? Estamos pagando todavía la libertad con esos títulos mineros, ¿cierto? Y el doctor Perico muy bien describió, y no está en un debate, pues no me faltaba, solo reflexionando, describió y ató la minería al bulldozer, a la draga, al motor, al desarrollo, a la ciencia, a la tecnología. Doctor, pero en 1700, en 1800, desde ahí vienen unos ancestros que tienen un conocimiento nato que es esa minería artesanal que todavía existe, que no es la pequeña minería que señala el senador Juan Diego, pero no creo que un pequeño minero es el que tenga 3 o 4 dragas o equipos, pero si hay un sector importante que tiene una tradición y que son ciudadanos y que hacen parte de nuestro ecosistema y que hacen parte de nuestra cultura económica, social y política. Entonces a ellos es donde hay que también dar unas respuestas porque ahí es donde está el conflicto. Pedro, no es un bulldozer minería, entonces ¿por qué no rematas y enseguida le damos la palabra a Juan Diego? Minería no es un bulldozer. Sí, digamos que el bulldozer es un instrumento, ¿cierto? Pero como le dije a usted, minería pues es toda una ciencia, ¿cierto? Y que parte del conocimiento, o sea, es como equipararla un poco, Eduardo, a lo que es la medicina, ¿cierto? Una medicina que requiere saber qué tiene el paciente y para poder saber qué tiene el paciente con seriedad, pues hay que hacer una cantidad de estudios e inversiones para poder diagnosticar el tratamiento. Entonces, y cuando viene la cirugía, pues entonces necesariamente pues hay sangrados y hay cicatrices. Y la minería, pues entonces equiparándola con ello, pues entonces tiene una serie de estudios, una serie de inversiones y cuando uno interviene la corteza terrestre, pues necesariamente como en las cirugías, pues hay sangrados y hay cicatrices, pero el cierre de mina es una forma, digamos, de responder a que las cicatrices no sean tan notorias. Entonces, la minería, pues es muchísima cosa, Eduardo, que no puede uno, digamos, como resumirla aquí tan fácilmente. Claro, es obvio. Mi maestro antioqueño me decía que los mineros ejercían el sagrado derecho de empobrecerse. Pero lo que está planteando Pedro, senador, es, oiga, esto necesita cirugía, pero estamos poniendo teguas a José Gregorio Hernández. ¿Usted qué opina? No, mire, yo haría 3 comentarios sobre el tema un poco para cerrar. Lo primero, doctor Nicolás, es que
quien define el pequeño minero con ese número de máquinas no soy yo. Lo que digo yo es las experiencias cuando compartimos con los mineros itinerantes, que es uno de los grandes problemas que tiene la formalización, es que ellos no conciben la pequeña minería de esa manera y no conciben la minería como un recurso finito. La minería finalmente es un recurso no renovable o se basa a través de recursos no renovables que tienen un fin en algún momento y habrá que buscar otro tipo de actividad, que es uno de los elementos que hace parte del imaginario de estas personas. Pero obviamente no nos vamos a enmarcar allí. Yo les diría que, doctor Chaparro, en materia de hidrocarburos el gobierno expidió este año el PIPE 2.0 y a través de él unos acuerdos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que permite flexibilizar las normas para acceder a unos campos de exploración y de explotación petrolera, bajando las garantías y facilitando los mecanismos para que las compañías no se tengan que ir. El sector minero lo necesita, ya no es un problema de las compañías, ya las compañías junior en su mayoría se han ido del país, han dejado sus ejecutivos con muchísimos problemas reputacionales en su país de origen y obviamente la institucionalidad de Colombia también con una baja credibilidad en esos países. En el PIDAC, quienes asisten allá saben la mala reputación y la mala imagen que tiene la autoridad minera en Colombia por esto. Yo creo que aquí se necesita, no necesariamente esas medidas de flexibilización, pero sí abordar cuanto antes unos alivios, unos mecanismos que nos permitan que la minería se pueda seguir ejerciendo en Colombia. En segundo lugar, no es un problema solo de las empresas. Cuando las compañías se van, así estén en etapa de exploración, cierran sus compañías, se bajan los empleos, se baja la renta minera y petrolera del país, lo que sucedió el año anterior ustedes vieron, y por esa razón el presupuesto del año 2016 fue recortado en un 20%. O sea que no es un tema de poca monta, ese es un problema del gobierno que dejó que el país se desindustrializara, que el país que ha tenido una vocación histórica agropecuaria se enfocara en la minería y en la industria extractiva y hoy no tiene cómo resolver ese faltante que tiene en su renta fiscal. Tercero, un elemento adicional, en el caso del carbón, por ejemplo, que usted lo mencionaba, doctor Chaparro, pues hombre, tenemos herramientas como la gasificación de ese carbón o como la generación térmica en sitio que nos permite generar competitivamente la energía que hoy nos hace falta para no tener que subir las tarifas y no generar toda la alteración del mercado energético y obviamente con eso resolveríamos también dos problemas de fondo. Y finalmente, yo creo que Colombia tiene hoy 3 proyectos que conozco en Antioquia específicamente que deberían ser proyectos pines o proyectos emblemáticos de la minería, para que quienes se oponen a la minería, ¿cómo es, doctor Nicolás? Minería sí, pero no así. Cuando veamos esos proyectos trabajando, vamos a decir sí, sí es minería y sí, sí se puede hacer así, que son el proyecto de Santa Rosa de Osos que tiene la compañía Red Eagle, el proyecto de Gramalote que tiene la compañía Anglo-Golachanti y el proyecto de Buriticá que tiene la compañía Continental. Porque en los años recientes no hay ninguna operación de oro que haya entrado, ninguna compañía de oro que haya entrado en operación y lo necesitamos ver para mirar qué tal funciona la minería subterránea, qué tal funcionan las nuevas tecnologías, qué tal funcionan los sellos verdes, qué tal funciona la compensación con los servicios ambientales, doctor Nicolás, y dejamos de medir ambientalmente lo que no podemos medir porque no está establecido ni en títulos mineros ni en licencias ambientales, que es todo lo que hemos hablado de minería informal, minería artesanal y minería criminal, que en algunos casos también sucede así. Muchas gracias. Yo les quiero rogar a ustedes su benevolencia y su tolerancia. Doctor Jorge Valencia de la UME también estaba programado para participar en el debate sobre carbón. Tiene que partir casi que de inmediato, pero con un grado de compromiso que queremos reconocerle. Vamos a darle traslado de una vez, terminamos este panel acá, vamos a tratar de sacar unas conclusiones que son muy importantes. Vamos a hablar de lo que es la flexibilización, de la necesidad de garantizar ingresos fiscales para el Estado, de la necesidad de mover alrededor del carbón toda una nueva política, ya no de impulso, sino de consolidación, y por supuesto salir a proteger sobre todo los proyectos bisagra que están en el país, porque esos son los que le van a abrir la puerta con toda seguridad al desarrollo. Y hablo fundamentalmente de Red Eagle. Entonces, ¿vas a hacer algo, Pedro, muy pronto para darle lugar a la parte del carbón, donde quiero convocar desde ya a mi colega Daniel Romero para hablar sobre el tema del carbón? No sin antes agradecerles a ustedes. Pedro,
Sí, 2 minutos. Rápidamente, quiero decirles que justamente por ese tema de que hoy nadie sabe, que sabemos que existe, pero no sabemos definir qué es pequeña minería, qué es mediana y qué es grande. Justamente el Plan Nacional de Desarrollo obliga al gobierno nacional a reglamentar este aspecto y nosotros ya digamos que tenemos un proyecto de decreto que justamente se publicó el día de ayer que establece los rangos o las características de qué es pequeña, mediana y gran minería en el país y el rango de subsistencia. Eso por un lado. Por otro, para el senador Juan Diego, y es que PINES en Antioquia sí tenemos 3 PINES y nosotros los atendemos no necesariamente desde Bogotá, sino aquí con la gobernación de Antioquia. Uno es el de Buriticá, otro el de Gramalote y otro el de Queradona en Jericó. El de Red Eagle, digamos que es un proyecto nuevo para nosotros, obviamente ya estamos en contacto con su presidente, pero nos parece sí es un proyecto muy importante porque ese va a abrirle puertas a otros proyectos de minería subterránea. Y el plan de alivio que nosotros como gobierno sí estamos pensando para la industria, presentarlo, incluye eso, para cómo disminuirle un poco la carga tributaria a las empresas mineras para que sobrevivan en esta época de crisis. Esa es una muy buena noticia. Nos van a aliviar la carga tributaria. Vamos a ver. Nos va a tocar seguir más con Pedro a ver qué podemos sacarle. ¿Cómo? Sigue. No, fundamentalmente era eso, Eduardo. Gracias. Y entonces allí está, digamos, en el plan de alivio hay un tema grueso que es el impuesto, por ejemplo, el impuesto a los explosivos, que es del 20%, y ese va para algo que, digamos, en el Fosiga no tiene mucho efecto, pero para la industria sí, claro que mucho. Y el tema del CRE, retenciones, y en eso estamos trabajando. Gracias. Yo quiero en particular dirigirme a los representantes de las comisiones quinta de Cámara y Senado. El centro de pensamiento del agua y del sector minero energético está a la disposición de ustedes. Nosotros queremos garantizar libertad editorial, imparcialidad y todo un proceso de diálogo con todos los espectros de los actores que opinan sobre minería, los neoexpertos, los paleoexpertos y los expertos, para que hablemos de minería y veamos que el país pueda adoptar una herramienta para desarrollo como es la industria minera. Le quiero pedir a todos ustedes que reconozcamos la participación, por supuesto, del Ministerio, pero que de manera entusiasta le agradezcamos con un aplauso muy fuerte a las comisiones quinta de Cámara y Senado su participación. Voy a hacer una cuña de relaciones sociales. Quiero darle la bienvenida a mis amigos del Bajo Cauca. Quiero darle la bienvenida a mi entrañable amigo Santiago Ángel de la Asociación Colombiana de Minería y decirles que estamos como CEPAME dispuestos a trabajar con ustedes. Y se tocó el tema del carbón, mientras que ellos bajan y acomodamos. Entonces vamos a buscar a Daniel Romero y a Jorge Valencia para que nos cuenten qué va a pasar con el carbón. Vamos a repetir el escenario del famoso apagón donde el país todavía le debe al reconocimiento a los carboneros del país que evitaron su oscuridad total. Esperemos entonces, Daniel Romero, doctor Valencia, bajo el entendido que tiene que partir muy pronto, entonces vamos a hablar de carbón.